Hoy vamos a platicar a, a sugerencia de Jorge y vamos a ahondar un poquito más en lo que es las pruebas o los argumentos o cómo argumentar acerca del diseño del universo, ¿verdad? O el diseño en general en la naturaleza, ¿verdad? Eso es con la idea que yo me quedé. Y es un tema bueno, es fácil decirlo, pero es un poco complejo, ¿no? Porque podemos decir, bueno, ¿cómo detectar el diseño en algo, verdad? O sea, ¿cómo saber que algo tiene un diseño? Pues una respuesta muy obvia se nos puede venir a la mente decir que tiene un propósito, ¿no? Algo tiene un diseño si sirve a un propósito. Bueno, yo pienso que esa respuesta puede ser suficiente, pero si vamos más allá, decir, bueno, entonces, ¿cómo probamos que Dios es el diseñador o el que está detrás de ese propósito, verdad? Y cómo, y podemos citar la palabra, este, pero yo pienso que aquí también, ah, como este tipo de discusiones son para personas que no conocen al Señor, por ejemplo, y que a lo mejor están interesados en temas científicos o tienen una educación científica o tienen un gusto por leer acerca de ciencia o inquietud. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hablamos del diseño que existe en la naturaleza de una manera científica y cómo lo guiamos la conversación hacia la conclusión de que este diseño surgió de una manera sobrenatural, ¿verdad? Que no pudo haber surgido por la casualidad o por, como dicen los... Bueno, este es un tema que ha sido discutido, pero no se han alcanzado conclusiones así muy sólidas, ¿no? O sea, el hecho de que, por ejemplo, el origen del universo y el ajuste fino, ¿verdad? Como platicábamos Jorge y yo en la sesión pasada, el fine tuning del universo eh, apunta hacia un propósito, ¿verdad? Que exista el hombre o la vida en la tierra, ¿verdad? Pero eso se llama también el principio antrópico, ¿verdad? Pero entonces ahí entran una serie de variables, ¿verdad? Y son bastantes, pero el punto es conocerlas y cómo llevar la discusión hasta la conclusión, ¿verdad? De entender o de concluir de que eso no se pudo haber dado al azar, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque ¿cuál es la tesis de los científicos materialistas? Que durante millones de años, las moléculas, los átomos, no sé, se fueron combinando y después de prueba, una especie de prueba y error, se generó la vida, ¿verdad? Bueno, eso nada más hablando de la vida en la Tierra, porque este tema es muy amplio, ¿verdad? Si nos vamos al inicio del universo, ¿verdad? Tenemos ahí, para empezar, lo que se llama el ajuste fino de la entropía, ¿verdad? Ese es un tema bastante interesante porque en física se conoce la entropía como la cantidad de desorden en un sistema material. ¿Y a qué nos referimos? Bueno, sí, a la cantidad de desorden que puede haber en los átomos, moléculas o partículas subatómicas, ¿verdad? De hecho, la entropía es una de las causas por las que nosotros morimos, ¿verdad? De que el cuerpo humano se va degradando, que envejecemos y que llegue un momento en que físicamente nuestro cuerpo, al menos este cuerpo que tenemos ahorita, ¿verdad? Porque sabemos que el Señor nos va a dar otro, no, ya no puede funcionar, ¿verdad? Pero al inicio del universo, ¿verdad? Se requirió un, una cantidad muy específica de entropía, o sea, de configuraciones de materia y energía, sin la cual, ¿verdad? La vida no hubiera podido ser posible. Y bueno, esto a lo mejor es un poquito complejo de comprender, pero pues podemos hacer una analogía,
un poco ah, más simple, ¿verdad? Podemos poner el caso de, como estamos hablando del inicio del universo, y como estamos hablando de que el inicio del universo, pues al inicio del universo se dio una explosión, ¿no? Que fue lo que detonó la existencia de toda la materia y la energía, ¿verdad? O sea, esa explosión fue una inyección de energía y determinó que materia concentrada en un espacio muy pequeño, ¿verdad? Se fuera expandiendo hasta lo que conocemos hoy como todo el universo que se pueda percibir con los instrumentos que tiene la ciencia, obviamente no con nuestros ojos ni nuestros sentidos, ¿verdad? Entonces, podemos hacer una analogía, por ejemplo, con lo que pasa cuando abren un túnel en una montaña, ¿no? Entonces, es una de las analogías, por ejemplo, que hace Stephen Meyer en su libro de The Return of God Hypothesis, ¿no? Por ejemplo, cuando van a abrir un túnel en una montaña, ¿verdad? Hay, hay una manera de poner la carga de dinamita, pero si la orientación y si el ángulo más bien de esa carga de dinamita va variando, pues el agujero o si la ruptura que genera entre la roca va a ser distinta, ¿verdad? De la misma manera, ¿verdad? La configuración inicial de la materia y la energía en el inicio del universo determinó, ¿verdad? Que la vida se fuera a generar. Y entonces, ¿y qué tiene que ver eso con el tema que estamos hablando hoy? Pues de que definitivamente pues implica un propósito, ¿verdad? De que la aleatoriedad ahí está pues casi que eliminada. Y podemos decir matemáticamente eliminada, nada más que el probar eso y exponer eso es bastante complejo y ya escapa a mis conocimientos y mi capacidad, ¿verdad? Porque sí, sí, las pruebas. No sé si Ok, Jorge en quería algunos minutos, abundar. si me permites, Guillermo, nada más para... Has dicho muchas cosas muy importantes y nada más para hacer una síntesis para que quede un poquito Ujú. más claro. Estamos hablando de las pruebas de la existencia de Dios y de que una de las pruebas más importantes de la existencia de Dios es la prueba teleológica, Ujú. que es que el universo tiene un propósito. Así es. Y si el universo tiene un propósito es porque existe un creador que le dio ese propósito, ese fin. El universo tiene un sentido, tiene un propósito, tiene un fin. Y esa prueba, que es la prueba más evidente de la existencia de Dios y la que no ha podido de ninguna manera ser refutada, ¿verdad? Porque no ha habido ningún filósofo ni ningún científico que ha podido reprobar esa prueba, tiene que ver con el ajuste fino del universo, que es lo que estás hablando. Exacto. Y el ajuste fino del universo implica que para que nosotros estemos aquí vivos, muchas cosas tienen que pasar en el universo, tiene que haber un ajuste de muchas fuerzas y de muchas variables para que nosotros podamos estar aquí hoy. Para que Ujú. la vida haya aparecido en este planeta, hay quien dice que se necesitan 800 cosas que tienen que pasar. Entre estas, estabas hablando de lo que es la entropía, y la entropía es un concepto que tiene que ver con cómo se mide el orden en un sistema. Ujú. Entre más un sistema tiende al desorden cuando lo dejas libre, todos los sistemas cerrados tienden al desorden. Es la segunda ley de la termodinámica. Y Así. decías que nosotros pues entendemos al desorden en el sentido de que nuestras células se van, nuestra DNA se va perdiendo, se va creando mutaciones y es lo que causa la vejez, ¿no? Pero en términos generales, todo en la física, en las en la materia todo se desgasta, todo tiende al desorden, ¿no? Si yo dejo cualquier objeto por mucho tiempo, no sé, no me voy a, por ejemplo, decíamos la semana pasada, si yo dejo mi celular en la playa por 2000 años, no me voy a encontrar con la siguiente versión. Me voy a No, encontrar con simplemente átomos disgregados en desorden, porque todo tiende al desorden. Entonces, el universo, decíamos la semana pasada, es antientrópico.
Y entonces todas estas ideas son para probar que si el universo es antitrópico, pues no tiene sentido que existiera la vida, y que lo que vamos a hablar hoy es el ajuste fino y el propósito del universo y cómo todas estas ideas están relacionadas para probar que Dios existe, ¿verdad? Así es, sí, lo resumiste muy bien. Y pues yéndonos al inicio del universo y hablando pues de uno de los muchos casos, ¿verdad? Porque hay muchas variables que se pueden ejemplificar para el ajuste fino del universo. Ahorita después podemos ahí dar recursos, ¿verdad? Si los quieren tener a la mano. Uno de ellos es, por ejemplo, qué ocurrió al inicio de toda la materia que es observable o que es posible observar en el universo, ¿verdad? Estamos hablando del Big Bang, ¿verdad? Entonces, ahí la relación o la cantidad de entropía o orden que se necesitaba, ¿verdad? Tenía que ser muy precisa, ¿verdad? Para que la vida pudiera llegar a ser posible, ¿verdad? Y ya varios científicos han hecho, o sea, yo les estoy narrando lo que ya varios científicos, como por ejemplo Sir Roger Penrose, que colaboró con el Stephen Hawking en este tipo de cosas, pues ya inclusive han hecho cálculos acerca de la entropía del universo temprano. Y si hubiera variado en una proporción muy pequeña, pues nosotros no estaríamos hablando aquí. Entonces, ah, es, como bien dijo Jorge, estos argumentos son a veces difíciles de exponer, pero mencionarlos es muy útil, perdón, porque son difíciles de refutar, ¿verdad? O imposibles de refutar. Sí, ¿Sí? nada más para puntualizar lo que acabas de decir, que es muy importante. Cuando empezó el universo, imagínense que el universo empieza en una explosión, pero esta explosión genera la materia, genera el tiempo, genera todas las leyes de la física para que hoy estemos aquí, ¿verdad? Y uno podría pensar que era necesaria, que todo lo o sea, que todo lo que pasó después de la explosión era necesario para, o que era algo lógico, o que era algo que solamente podía ir en una dirección. Sin embargo, no es así. Cuando nosotros nos vamos al origen del universo, vemos que todo estaba perfectamente bien calculado para que se formaran galaxias, para que se formaran los elementos, para que se formaran las estrellas. Y es muy simple entender esto. Cuando sucede la explosión, pudo haber sido que la explosión fuera tan grande que no se formara ninguna molécula, si no hubiera ciertas propiedades en la explosión y en las moléculas que las permitieran formarse o juntarse. Si no hubiera gravedad, por ejemplo, no se hubieran formado las estrellas, no se hubiera formado la luz, si no hubiera cuatro de las leyes, las primeras cuatro leyes de la física, ¿no? Que son la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza débil y la fuerza fuerte, que son las fuerzas del átomo, y que están perfectamente reguladas o ajustadas para que se forme la materia. Por ejemplo, si la gravedad fuera diferente, si la constante gravitacional universal fuera diferente, no se hubieran formado los átomos, no se hubieran formado las estructuras moleculares, sino que todo se hubiera dispersado, ¡pum!, y nada se forma, ¿verdad? Pero Ujú. en esta explosión ya estaban diseñadas las cosas para que se formaran las moléculas, para que se formaran los gases y luego se formaran las moléculas y luego se formaran las estrellas, básicamente, ¿verdad? Ujú. Ya existía la gravedad perfectamente bien definida, ya existía la fuerza electromagnética, que también era una constante electromagnética y unas propiedades electromagnéticas, ¿verdad? Las No, y cosas. la distribución inicial de la energía y la masa, ¿verdad? Si esas, y hay muchas variables, ¿verdad? Aquí Jorge las estaba mencionando bastante bien. Hay constantes cósmicas, ¿verdad? Hay variables sobre condiciones planetarias locales, pero el punto es de que si estas condiciones hubieran, por ejemplo, las que estaba mencionando ahorita Jorge,
fundamentales, ¿verdad? De la constante de la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y débil, ¿verdad? Hubieran variado, ¿verdad? En una proporción increíblemente pequeña, todo esto hubiera resultado en un agujero negro, ¿verdad? O sea que cosmológicamente equivale a un gran nivel de entropía, ¿no? Un desorden total, ¿no? O sea, de que la gravedad concentra tanto la materia que ni siquiera la luz puede escapar. Eso es un agujero negro, ¿no? Y nosotros estaríamos metidos ahí. Bueno, nosotros no estaríamos, ¿verdad? Ni siquiera estaríamos. Este, no estuviéramos hablando ni siquiera de ese hecho, porque no existiría, ¿no? Entonces, cuando resulta, que nos resulta una gente así, bueno, que se siente o muy científica o muy, este, que creen en la explosión nada más y todo lo demás ya se da por un hecho o que en el agua empieza pues yo me imagino un renacuajo y que de ahí empieza la vida y hacerse, es imposible. Sí, Porque, es Así es. imposible. Generalmente, perdón, esas personas cuando empiezan a debatir, si empiezan con mucha altivez, generalmente son gente que no conocen mucho de ciencia. Conocen algo, ¿verdad? Han oído algo, tienen a lo mejor tienen algunos prejuicios contra el cristianismo o contra el evangelio. Algunos están endemoniados, no sé. No quisiera decir que todos, ¿verdad? Pero realmente no, porque si fueran científicos realmente, pues hablarían con un poco más de cuidado, ¿no? Es lo que yo opino, no sé, ahí Jorge, ahí a lo mejor él tiene otra visión ahí. Yo creo que efectivamente esa es la pregunta, ¿no? O sea, cuando te sale alguien muy pseudointelectual, ¿verdad? Ujú. Tú le puedes hacer una pregunta, bueno, ¿tú qué opinas acerca de el ajuste fino del universo? Sí, o sea, ¿de dónde viene, no? ¿Qué opinas tú del ajuste fino del universo, no? Entonces, Ujú. normalmente no van a saber ni qué es esto del ajuste fino del universo. Exacto. Si son sofisticadas, bueno, pues iban a decir, no, sí, definitivamente es algo a considerar. ¿Por qué? Porque aún los grandes ateos se atoran en el ajuste fino del universo. ¿Por qué? Porque no es explicable. Lo que dicen no es que hay multiuniversos. Han oído hablar de los multiuniversos, ¿verdad? Ujú. La teoría de los multiversos es que la idea es que el universo surge en este universo. Bueno, dicen que hay un número muy grande de universos, quizás un número infinito de universos, con diferentes leyes y constantes físicas aleatoriamente, ¿verdad? Y que entonces nosotros estamos en el universo donde, por casualidad, la fuerza de gravedad y la constante cosmológica y la fuerza nuclear y todo lo que estamos hablando resultó premiado. Y entonces Ujú. este es el universo factible que resultó premiado y todos los demás no funcionaron. ¿Verdad? ¿Para qué? Para generar una idea de que hay muchos universos y entonces este es el afortunado. Pero primero, eso no elimina el problema inicial de dónde salieron los múltiples universos y por qué este universo es el afortunado. Porque si tienes muchos múltiples universos es también porque hay un propósito. El Ujú. propósito es que surja el universo premiado, ¿verdad? Esa es Sí. una. La otra es que yo sí creo en los multiversos. Yo creo que Dios está en un universo aparte de este, es obvio. Dios no está en este universo, sino que Dios está en otro universo que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar. Y su creación no contiene a Dios, sino que Dios es más grande que su creación y está fuera de su creación, ¿verdad? Entonces, claro que existen los multiversos, por lo menos dos, donde existe Dios y donde estamos nosotros, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no existe el milagro de el diseño fino del universo. ¿Por qué? Porque para que nosotros estemos aquí hablando tienen que pasar 800 diferentes cosas. Estábamos hablando antes de la conversación, antes de empezar a grabar, estábamos hablando del maravilloso eclipse de sol que tuvimos la oportunidad de experimentar ayer, ¿no? Y veíamos, y le decía yo a mi mamá, ¿cómo es que la luna es
del tamaño ideal, a la distancia ideal de la Tierra y a la distancia ideal del Sol para cubrir perfectamente el Sol en un eclipse lunar. Es un milagro sorprendente, maravilloso, que además cuando tú estudias cosmología te das cuenta que la luna es muy diferente a todas las lunas que existen en el sistema solar. No existe una luna similar en todo el sistema solar. Y el milagro de la luna es importantísimo para nosotros estar aquí. La luna fue la que le dio, hasta donde sabemos hoy, científicamente, fue la que le dio el corazón de hierro que tiene la Tierra, sin el cual nosotros no estaríamos aquí. Sucede que la luna impacta, hace 2 billones de años, impacta la Tierra primordial, y de ese impacto, ¿verdad? La Tierra un nuevo adquiere planeta, ¿no? su centro de hierro, la luna sale disparada, se forma cerca a la distancia perfecta, ¿verdad? Para regular las mareas que se van a formar después, porque si no existiera la luna, la Tierra y la gravedad de la Tierra por sí misma estaría constantemente moviéndose, ¿verdad? Y no hubiera sido posible que se formaran los mares calmos que nosotros tenemos. Lo que nosotros tenemos son mares perfectamente estables gracias a la fuerza gravitacional que ejerce la luna. Y tenemos mareas que han permitido la vida gracias a la fuerza gravitacional de la luna, que fue creada con un golpe perfecto para estar ahí a la distancia perfecta, ¿verdad? Con la dimensión perfecta para ocultar el sol en un eclipse solar. Es un milagro que realmente las palabras no alcanzan para describir. Y como yo decía ayer a mi mamá, es la firma de Dios en el maravilloso reloj que es el sistema solar. Si nosotros, la Tierra, no tuviera este corazón de hierro que le dio la Luna, no tendríamos los famosos círculos magnéticos, el campo magnético que tiene la Tierra, que nos no tendríamos atmósfera, ¿no? los rayos cósmicos y los rayos solares y que no nos hacen daño. Si no existiera este campo magnético, el Sol nos frairía y nos frairían también los rayos cósmicos. Y no tendríamos atmósfera, ¿no? Como la Exactos, no conocemos. tenemos atmósfera, ¿va? O no tendríamos esa protección magnética que filtra muchas cosas y que no nos hacen daño. Es un milagro. Marte no tiene esa protección magnética que tiene la Tierra. Oye, Jorge, lo que hablabas de los universos, porque es así, no tiene nada que ver con el primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. No. Bueno, podría ser, ¿no? Podría ser que estamos hablando de otra dimensión. Yo como interpreto la segunda y la tercera cielo son dimensiones, ¿verdad? Vivimos en un universo donde hay múltiples dimensiones, ¿verdad? Y he estado viendo científicos que están estudiando los ovnis y cómo los ovnis son objetos energéticos de inteligencia no humana. Entonces, ¿ves estos orbs que se llaman, que son como esferas luminosas de metal, que se meten al agua y no les afecta la gravedad, salen de la Tierra y no les afecta la gravedad, ¿no? ¿Por qué? Porque son intradimensionales. Porque entran y salen y van a una dimensión distinta. ¿Por qué? Porque son entes espirituales de maldad, como dice la Biblia, ¿verdad? Nosotros sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino entes espirituales de maldad de las regiones celestes, que es para decir de otras dimensiones. Entonces, Dios está en otra dimensión, es un universo alterno, en otra dimensión. Claro, es como los que dicen que el Señor Jesús o que Dios era un extraterrestre. Pues claro que el Señor es un extraterrestre, no es de esta tierra, no es de este mundo. Y más que un extraterrestre, es intradimensional, o sea, está en otra dimensión. Cuando el Señor trascendió y el Señor se formó, tuvo un cuerpo que es multidimensional, que puede entrar y salir de diferentes dimensiones, que es lo que nosotros vamos a tener, ¿verdad?
un cuerpo multidimensional, y es lo que nos va a permitir viajar por todo el universo sin estar sujetos ya a las leyes de la entropía de este particular multiuniverso. Y he escuchado teorías al respecto de cómo, por ejemplo, los seres espirituales de maldad, que a veces se materializan en fantasmas, demonios, ovnis o lo que tú quieras, sufren, mientras están materializados, sufren de la entropía. Por eso no les gusta estar materializados mucho tiempo. Ok. Porque sufren de la entropía. Porque todo lo que está en este universo, en estas dimensiones espacio-temporales, sufren de la entropía, ¿verdad? El Claro, Señor sufrió de la entropía, el Señor sufrió el desgaste, sufrió el ser un bebé y luego convertirse en un adulto y empezar a envejecer, claro. ¿verdad? Entonces, en este mundo, pues, en este estado de cosas no vamos a poder vivir eternamente. Tenemos que Sí, o sea, la salirnos de la segunda ley entropía de y para la eso tenemos que ser termodinámica, multidimensionales, ¿sí? la segunda ley de la termodinámica también está relacionada con eso que el Señor nos dijo, ¿verdad? En este mundo tendréis quebranto. Aflicción, mucha aflicción. Bueno, yo quiero enseñarles un cuadrito que, que habla acerca de cómo probar. Les voy a compartir mi pantalla aquí rápido, no sé si pueda. Este, es un cuadro muy interesante acerca de cómo probar o cómo razonar acerca de las distintas teorías y campos de estudio que hay. A ver, no sé si me habilitas tantito ahí. Gracias. A ver, espera. Entonces, vamos a... Ahorita les voy a enseñar la portada de este libro. Es un libro que salió en Francia que acaba de ser traducido al español. Yo creo que tú lo compraste también, ¿no, Jorge? Y cuando nos hablan de distintos fenómenos en distintos campos del conocimiento, ahora, ¿cómo podemos razonar de manera científica o lógica acerca de esto? Bueno, hay varias maneras, ¿verdad? Y aquí nos vamos a enfocar en cómo aportar pruebas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el campo teórico de las matemáticas, de los juegos, aquí se refiere a cierto tipo de juegos, por ejemplo, juegos de azar, el de la algoritmia, ¿verdad? De lo que son ciencias de computación y todo eso. ¿Cómo los demostramos? Bueno, esos son los más fuertes porque ahí se demuestran con matemáticas y hay una prueba absoluta, ¿verdad? Por ejemplo, el teorema de Pitágoras tiene una prueba absoluta, ¿verdad? O sea, es muy difícil que un triángulo con esas características, ¿verdad? Viole o imposible que pueda violar el teorema de Pitágoras, entonces no. Las pruebas matemáticas son difíciles o imposibles de refutar. Pero después tenemos varias maneras, 4 maneras, digamos, de catalogar las pruebas que podemos usar para categorizar distintas teorías o proposiciones. Por ejemplo, tenemos la posibilidad de hacer teorías, o sea, por ejemplo, en la física, en la mecánica, en la electricidad, en la química, se puede teorizar, ¿verdad? Lo podemos confrontar con la realidad. Ese sería el segundo punto. Posibilidad de modelizar se refiere a hacer un modelo matemático. Y una muy fuerte, ¿verdad? Es obviamente la posibilidad de experimentar, ¿verdad? O sea, si nosotros esto lo podemos poner en un laboratorio, ¿verdad? Como sucede con la química, con la física, inclusive con la mecánica, con algunas cuestiones de mecánica cuántica, ¿verdad? Cuando usan los aceleradores de partículas y usan computadoras ahí para probar cuestiones eh, que propone la física, ¿verdad? Pues eso ya es un experimento. Y también ellos hacen modelos matemáticos de esos y ahí lo están confrontando con la realidad. Entonces, esas son cuestiones ya muy fuertes. Ahora, en el grupo 3 queda el Big Bang, la muerte térmica del universo es parte de lo que estamos hablando, está relacionada con el segundo principio de la termodinámica, y es que precisamente como el universo tiende al desorden, pues su energía se va acabando, ¿verdad? Es como una fogata gigantesca, ¿verdad? Se le acaba el calor y se muere, ¿verdad? El principio entrópico, etcétera. Aquí sí podemos teorizar, sí podemos confrontarlo con la realidad y sí podemos crear modelos, pero no podemos experimentar. Es muy complejo, imposible experimentar, ¿verdad? Y si nos vamos y se fijan al grupo 6, que son las
teorías más débiles, las más chafas, ahí están los universos paralelos y los multiversos y qué pasó antes del Big Bang. O sea, las pruebas que podemos aportar ahí son casi nulas, o sea, hay pura especulación. Por eso dice probabilidad de teorizar. Sí, o sea, pues teorizar es, en pocas palabras, como lo conocemos coloquialmente, es echar rollo, ¿no? Cualquiera puede echar rollo sobre los multiversos, ¿verdad? O decir que lo visitaron los reptilianos o no sé qué, ¿verdad? Pero pues no lo puede probar, ¿verdad? No lo puede confrontar con la realidad y es muy difícil o imposible hacer un modelo y obviamente pues es imposible experimentarlo. Entonces, este cuadrito nos da una idea más o menos de cuando la gente afirma algo, ¿verdad? Qué tan fuertes son esas afirmaciones y qué tan dignas son de tomarlas en cuenta según la ciencia, ¿verdad? Y esto se armó a partir de los escritos de un señor que se llamaba Karl Popper, ¿verdad? Acerca de filosofía de la ciencia. Entonces, si quieren, después se los paso, pero se me hace pues, interesante, ¿no? Sí, ahora hay que entender también que una cosa es la prueba científica Ujú. y otra cosa es la prueba legal, y otra Ah, cosa claro, es claro, la prueba claro. antropológica, y otra cosa es la prueba sociológica, y otra cosa es la prueba arqueológica, ¿verdad? O sea, hay muchas maneras de probar. Por ejemplo, la Exactamente. prueba lógica, Ese una punto cosa es es la muy prueba. importante porque lo que nos está diciendo Jorge es que la ciencia no es la única manera de conocer la realidad o de razonar acerca de la realidad, ¿verdad? Eso, perdón, hermano, pues, sí, continúa, perdón que te interrumpí. Pero es bien importante entender eso, ¿no? Adelante, adelante. No, sí, continúa tú, por favor. No, no, sí, o sea, simplemente entender eso, que cuando la gente pide una prueba o evidencias, bueno, a lo mejor no hay evidencia científica, Ujú. pero hay evidencia legal, O histórica o o hay arqueológica. evidencia histórica, o hay evidencia arqueológica, o hay evidencia, como vamos a ver, lógica, porque el fine tuning, que es la prueba más fehaciente, digo, está basada en que hay muchas cosas que tienen que pasar para que exista el universo y la materia y la vida. Por ejemplo, le hablamos de la constante de la estructura fina, ¿no? O sea, las interacciones electromagnéticas es crucial para la formación de los átomos estables y la química tal como la conocemos. La constante de la gravedad. Luego hay una constante que se llama la constante de Planck, que es fundamental para la mecánica cuántica y afecta las escalas de energía y longitudes en la que actúan las leyes cuánticas. También la relación entre la masa del protón y la del electrón, importante para que la química y la estabilidad de los átomos, la fuerza nuclear fuerte y débil. Tengo, mira, Estas aquí. constantes controlan las interacciones nucleares esenciales para la formación de los elementos en estrellas y para determinar la estabilidad de elementos necesarios en la vida. La constante cosmológica que afecta a la expansión del universo. Un valor más alto o demasiado bajo podría haber prevenido la formación de estructuras galácticas o haber llevado a un colapso prematuro al universo. La densidad inicial del universo afecta la evolución cósmica y la formación de estructuras como las galaxias y los cúmulos de las estrellas. Y luego tenemos cosas como la estabilidad de la órbita terrestre, el tamaño de la masa terrestre, la composición de la atmósfera, la actividad volcánica, el campo magnético terrestre, que ya discutimos, la distribución de los continentes y los océanos, los ciclos de los nutrientes, la luna, la radiación solar, la capa de ozono, el agua líquida, las placas tectónicas, la variabilidad de las estaciones, la temperatura global estable, las interacciones ecológicas, la biomasa y la productividad primaria necesarias para sostener la cadena alimenticia, las reservas de hielo polar que influyen en el clima y acción como el almacenamiento de agua dulce, los vientos y las corrientes también son importantes, la concentración de los minerales en las cortezas celestes, los ciclos glaciares y desglaciar, el tamaño de la distancia de Júpiter, que su gravedad protege la Tierra y los impactos de los asteroides frecuentes. Si no tuviéramos a Júpiter, estaremos constantemente bombardeados por asteroides, ¿verdad? El balance entre el CO atmosférico y la absorción oceánica, crucial para el efecto invernadero y la regulación climática. Los periodos de rotación y traslación terrestres que afectan a la duración del día y de las estaciones,
los flujos hidrotermales submarinos, importantes para el ciclo de los nutrientes y las posibilidades para el origen de la vida, las variaciones en la actividad solar que influyen en el clima y la protección atmosférica de la Tierra, la capacidad de la biosfera para almacenar carbono, la resiliencia de los ecosistemas ante disturbios, la variabilidad genética de las especies, los procesos de los ciclos bioquímicos No, pues integrados, en fin, ya me ¿no? ganaste a los que traigo aquí, ya traes tú Aquí más. ahorita vamos a hablar todas estas cosas, pero lo interesante es que tienen que pasar 800 cosas para que nosotros estemos aquí. Si una no pasa, por ejemplo, No si estaríamos. estuviéramos Sí, y más tienen que cerca del estar Sol, ligadas, ¿verdad? No, no nada más pasar claro, aisladas, ¿verdad? si estuviéramos más cerca del Sol, todo el agua se hubiera evaporado. Si estuviéramos más lejos del Sol, todo el agua estaría totalmente congelada. Si la Tierra fuera más pequeña, no tendríamos atmósfera. Si la Tierra fuera más grande, no tendríamos agua también líquida y muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces, todas estas condiciones tienen que pasar al unísono. Antes se pensaba que eran 8, 7, 10, pero hoy sabemos que hay como 800 cosas que tienen que pasar. No, y creo que cada vez descubren más. Yo Y aquí constantemente traigo, se está descubriendo más, exactamente. yo aquí traigo un resumen que hizo un teólogo americano, pero tú mencionaste muchas más. Este, ahora, esto del ajuste fino del universo es algo que también hay que resaltar que contradice la cultura popular. Por ejemplo, nosotros que crecimos allá viendo la tele desde los 70s, 80s, ¿verdad? Y hasta que apareció la famosísima y multicitada y explotada Guerra de las Galaxias, ¿verdad? La serie de películas. Pues lo que se proponía ahí es que había vida en todo el universo, ¿verdad? De que la vida era algo, pues, que salía por todos lados, ¿no? Fácil, ¿no? A un charco de agua le metías un rayo y algo de material orgánico y iba a salir algo arrastrándose, ¿verdad? Como decía la hermana, ¿verdad? Pero después se probó científicamente que eso no era así, ¿verdad? Que estaba muy lejos de la realidad. E inclusive todas las sondas y todos los esfuerzos exploratorios que han hecho los norteamericanos, ¿verdad? Con las sondas que han mandado, la Galileo, el telescopio Hubble y todo eso, que ellos se han esforzado muchísimo para encontrar vida o inteligencia extraterrestre, pues han fracasado, ¿no? No han podido ni siquiera encontrar un planeta con condiciones que tengan algunas de estas variables que tenemos en la Tierra, ¿no? Y que por lo tanto puedan albergar vida. Entonces, ¿qué podemos concluir? Pues que la vida, nosotros sabemos que la vida es un milagro, pero es matemáticamente un milagro, una imposibilidad, ¿no? Realmente tenemos esa alineación de las constantes, pues nos habla de una probabilidad o de una imposibilidad casi matemática para que se hubieran dado, ¿verdad? Al menos en un proceso que no hubiera sido dirigido por una mente maestra o por el Señor, por el Creador, ¿no? Exactamente. Y aquí entonces tú cuando empiezas a hablar de esto con el incrédulo, ¿verdad? Ujú. Pues no hay manera de que se defienda porque no es defendible. No, O sea, no, no. es evidentemente un milagro. Ahora, es muy simple. Actualmente, con toda nuestra tecnología, con todo lo que sabemos, no hemos podido simular las condiciones para generar de la química inorgánica la química orgánica. Sí, Y luego, hubo un experimento muy famoso, ¿verdad? El famoso experimento de Yuri Miller, ¿verdad? Que pusieron en pues creo que en una botella o en un instrumento de laboratorio, ¿verdad? Algo de materia orgánica y le pusieron corriente y lograron sintetizar algunos, no sé si aminoácidos o algo así, y se apresuraron rápidamente a concluir que ahí podían generar vida, ¿verdad? Y, y ya después un examen más cuidadoso de eso, ¿verdad? Más científico, pues, porque a veces los científicos hacen cosas que no son científicas, eso también hay que entenderlo, ¿verdad? O dicen cosas que no son científicas. Este, lo que se concluyó es que, pues, de generar
un par o X número de aminoácidos a tener una proteína o una célula funcionando, hay una distancia abismal, ¿verdad? Entonces, lo que concluyó ese experimento, pues fue prácticamente nada en cuestión de generación espontánea de la vida, ¿verdad? Y sin Sí, embargo, en su momento se tomó como, pues, como casi un veredicto final, ¿verdad? De que la vida era muy sencilla de generar, ¿verdad? Y después, pues los científicos tuvieron que ser honestos y decir que, pues, que ese experimento era chafa, ¿no? no, y la realidad es que en aquel entonces no se había descubierto el DNA, no se sabía lo que era la información dentro de la célula, y no se tenían claridad de lo que es la vida, de lo que es la célula, ¿verdad? La célula es un universo en sí mismo. Entonces nosotros con toda nuestra información, lo más que hemos podido hacer es extraer DNA, modificarlo y volverlo a sembrar en una célula. Ya decimos que creamos vida, pero pues no. Necesitas una célula completa y ni con toda nuestra sabiduría ni con toda nuestra tecnología hemos, por supuesto, creado absolutamente nada cercano a la célula. Aunque pudiéramos crear todos los elementos de una célula, la célula está viva. Y una célula tiene todos estos elementos, pero además todos estos elementos están dentro de una membrana y la membrana y todo está vivo y está comunicándose con todos los elementos y está viva. Y hoy por hoy no sabemos qué es la vida, no Exactamente. sabemos por qué de un momento a otro esa célula que estaba viva de pronto está muerta. Sí, o sea, Ya no el se divide, paso, ya no se comunica, ya no hay manera de volverla a revivir. Y así hazle es, como quieras. sí, el paso, exactamente, el paso de la química inorgánica a la química orgánica, o sea, de lo no vivo a lo vivo es un paso abismal, ¿verdad? Y que todavía no está claro, como tú dices, con toda nuestra tecnología, ¿verdad? Inicialmente, de hecho, ¿verdad? Había unas descripciones muy simplistas de la célula que se decía que era una bola, que en el interior de la célula había una bola de protoplasma, ¿verdad? Que mágicamente hacía todas las funciones de la célula y ya después con todos los instrumentos modernos y todos los avances de la ciencia se descubrió de que pues que las mitocondrias, ¿verdad? Que es digamos el centro energético de las células es una fábrica complejísima, ¿verdad? Y que tiene estructuras súper complejas, precisas y que es muy difícil de emular o imposible con todos los elementos que se tienen ahorita, ¿no? Inclusive con la nanotecnología, nanorobots y todas las cosas que han sacado, ¿no? No le llegan ni a ni cerca, ¿no? Entonces, la complejidad de la vida, ¿verdad? Y su diseño es otra prueba, ¿verdad? Que apunta definitivamente a la existencia de Dios, ¿verdad? Así es, porque una de las cosas que, bueno, a lo mejor sería bueno también mencionar aquí es que todo es energía, todo es información en el universo. Vivimos en un mundo informático. Inclusive estaba yo escuchando a un filósofo matemático, sobre todo científico, y este cuate es muy famoso porque ha dicho que la física en realidad no es matemática, el mundo físico, sino que es computacional. Y ahorita ya se me olvidó el nombre de este cuate, se llama, ay, ¿cómo se llama este? Ay, ¿cómo se llama? Bueno, voy a dejar. Ahorita te digo, ay, lo tenía, te digo que, y dice que efectivamente todo se puede pensar en términos computacionales, pero ¿qué es lo computacional? Lo computacional no es otra cosa sino un programa, es un programa informático, ¿verdad? El Ujú. problema que tú tienes ahí es que un programa informático requiere un programador. Claro. ¿Quién va a hacer los algoritmos y a pensar? Este cuate sí, se llama Stephen Wolfram. Ah, sí, cómo no. Pues, diseñó un programa que se llama muy famoso, el Matemática, ¿verdad? Que se usa mucho para simulación y todo eso. Es un matemático súper dotado ese chavo. Muy conocido en el mundo de la simulación y los que se dedican a...
los que manejan el programa Matemática, que tiene su propio lenguaje de programación, ¿no? Sí. Y entonces, el problema que tienes con esta filosofía, con esta manera de ver, es que todo está sincronizado para hacer un programa de informática. Y nosotros sabemos que en un programa de informática puedes cambiar algunas instrucciones, pero si las modificas ya no te va a salir el programa. No, ya es incoherente, ya, como decimos vulgarmente, truena, ¿verdad? Ya no funciona. El programa truena, ¿verdad? Y eso pasa a todos los niveles. Todo está perfectamente sincronizado en el ecosistema, en los cuerpos vivientes, en el planeta, y todos estos sistemas se dependen unos de otros, ¿verdad? Así es. Y tienen su base en la información. Y el problema con la información es que la información no es material. No, Entonces, exactamente. ¿qué es la información? La información es un fenómeno que vive en el fenómeno en una fenomenología donde existe el emisor del mensaje, el receptor del mensaje, el código, el medio, ¿verdad? Y si tú le quitas una parte de ese sistema informático, ya no puedes leer el mensaje. Por ejemplo, si tú ves una lata de Coca-Cola, ¿cómo sabes que la lata dice Coca-Cola? Ah, pues porque sabes leer, porque sabes la C, la O, la K, la E, ¿verdad? Ujú. Pero eso no ocurre en la lata, ocurre en tu mente. Claro, Y tú eres capaz de leer la lata de Coca-Cola porque tienes ojos, porque la luz se refleja en la lata, que es el medio, ¿verdad? La luz, y tienes la habilidad de captar los colores, pero además tienes la habilidad de leerlo y tienes el código y todo eso funciona en un sistema. Entonces no es una cuestión física que puedas encontrar en un elemento físico. Entonces, todos estos materialistas, pues son desarrollados filosóficos, ¿qué te puedo decir? sí, o sea, no te refieres a que no tienen una comprobación científica, ¿verdad? O sea, No tienen la sensibilidad para entender esta cosa tan sensible que te acabo de dar. O sea, todo es informático en el universo y no hay manera física, material de explicarlo. sí, o sea, no puedes reducirlo a una explicación materialista, pues. No puedes. Muy bien, pues yo pienso que así terminamos la sesión de hoy y bueno, no sé si quieras discutir planear lo que podemos ver la siguiente sesión. Yo estaba pensando en ver las pruebas de la resurrección del Señor, pero podemos seguir con otro tema. Sí, de hecho yo había invitado a todos a hacer eso y pues vamos a hacerlo entonces la semana que viene. Sí, de hecho yo ya tengo parte del material, y bueno, entonces ahora veo que se nos unió alguien más, no quiero ser majadero, ¿verdad? Pero nada más saludarnos si hay alguna pregunta o algo. Ay, me Aarón, ¿tienes aburro. alguna pregunta, mi amor? No, me parece bien, está bien. Wow. ¿Qué te pareció? Estaba padre, muy interesante. Ya, muy bien. Muy Muy bien, interesante. hermano. Perfecto. Entonces, si hay preguntas o algo que necesite de nosotros, pues háganos saber. Muy bien. Pues, ¿Por qué no Impactante, muy nos diriges en sencillo. oración, Adriana, por favor, please? así es. Pues sí, eso también es algo importante. Aquí nos damos cuenta que por mucho que sepan y que les digas el rayito para que entiendan o para que se les abran los ojos, viene del Señor. Y a ese Exactamente. respecto, sí, estaba yo leyendo cómo orar para que la gente se convierta. Y dice que hay una oración que parece brujería. Ah, caray. ¿Por qué? Porque
no puedes ir en contra del libre albedrío. El que decide no creer, y si tú no le puedes pedir a Dios que vaya en contra del libre albedrío de las personas. Lo que tenemos que hacer es entender que las gentes que no son creyentes, están engañadas por el enemigo, tienen un manto que no les permite ver. Todo lo que hay que orar es, como dice en la Biblia, que les dé espíritu de sabiduría y de discernimiento para entender las maravillas de Dios, para comprender y para ver, ¿verdad? Que les dé esa capacidad de ver para que puedan reflexionar y con su libre albedrío aceptar a Dios y aceptar la evidencia, porque yo te puedo dar toda la evidencia del mundo, pero si tú estás engañado por el enemigo, jamás lo vas a aceptar. No, y la premeditación de su corazón, Sí, se trae prejuicios, ¿no? ¿no? Si no quiere, no va a haber nada. Precisamente el libre albedrío es algo inmenso de parte del Señor, ¿verdad? Lo cual nos hace responsables. Bueno, cariñosos. Padre, muchas gracias te damos, Señor, por este tiempo. Yo bendigo a Jorge, a Memo, a Welly. Hay muchas cosas tan profundas aquí que la verdad yo también me pongo ante tu presencia. Muchas cosas no me hacen mucho sentido y otras no quiero pues como acercarme, me da no sé qué, no, pienso que no, yo no podría pues defender de esa manera o ante gente con esta inteligencia que tú les has dado y que se han alimentado tanto, hacerlo, pero tu Santo Espíritu, sí, Señor, tú eres el Todopoderoso, Señor. Gracias por este tiempo, Padre. Te bendecimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.